Nueva vida en Cristo, alcanzando la familia para Dios. Hechos 4, versículo 13 dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Este versículo que acabamos de leer destaca la valentía con que Pedro y Juan dieron testimonio acerca de Jesús ante el concilio, ante los gobernantes religiosos del pueblo de Israel, aún poniendo en peligro su propia vida. Los líderes religiosos, al escuchar a Juan y a Pedro, dice la palabra del Señor que reconocieron que habían estado con Jesús. Reconocieron que su autoridad espiritual, su valentía o su osadía provenían de haber pasado tiempo con el Señor, lo que evidenciaba el poder transformador que tiene el pasar tiempo con el Señor. Amén. En pocas palabras, cuando pasamos tiempo con el Señor Jesús, se nota. Cuando pasas tiempo con Jesús, se te nota. Cuando pasas tiempo con Dios y te propones a vivir una vida de santidad consagrada al Señor, la gente lo nota. Y tu buen testimonio impacta a todo tu entorno. En Daniel capítulo 1 vemos cómo Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos de Jerusalén hacia Babilonia. Y allí reinaba el rey Nabucodonosor, que buscaba convertir a estos jóvenes, junto con otros más de otros lugares, provenientes de otros lugares, en funcionarios que sean leales a su reino, para que le pudieran servir con fidelidad en su corte, ¿sí? A través de un proceso de deculturación. ¿Y qué es la deculturación? La deculturación es un proceso de la pérdida total o parcial de la identidad cultural, de los valores, las tradiciones y la lengua de un individuo o un grupo, que implica adaptarse a una cultura dominante. Entonces, ¿cuál era la estrategia que usaba el rey Nabucodonosor con Daniel y sus amigos? Él quería borrar completamente su identidad, la identidad de estos jóvenes, a tal punto que ordenó cambiar sus nombres hebreos que honraban a Dios. Los significados de estos nombres honraban al Señor, y le puso un nombre dedicado a los dioses falsos que tenían en esta nación, ¿no es cierto?, en Babilonia. Y les obligó a aprender su lengua, les obligó a aprender su cultura, las ciencias, ¿sí?, todo lo que eran las ciencias caldeas, con el fin de que ellos, Daniel y sus amigos, se convirtieran en uno más de ellos. ¿Sí? Le borró o pretendía borrar la identidad. Sin embargo, dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón a serle fiel al Señor y a ser diferente a los demás. Dice ahí Daniel capítulo 1 versículo 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, para Daniel, el contaminarse no se trataba solamente de participar de una comida, porque esa comida no estaba literalmente envenenada, ¿no? No estaba contaminada con bacterias o con otro tipo de enfermedades, sino que esta contaminación iba mucho más allá de este alimento físico, de esta bebida física. El contaminarse para Daniel implicaba dejar de ser leal a Dios. Era una comida sacrificada a otros dioses, dioses falsos. Y esto, de alguna forma, era una manera visible de rendirse, de mezclarse, de hacerse parte de la adoración a esos dioses y ser parte de esta cultura que iba
totalmente contraria a las costumbres morales que tenían los hijos de Dios. Esto me recuerda lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Este pasaje nos desafía y dice así: y no vivan ya como vive todo el mundo. En otras versiones que busqué dice: no se amolden, no se adapten, no imiten las conductas y costumbres de este mundo actual. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. ¿Sí? Dios nos advierte y nos desafía a los que estamos en esta noche, así como hizo Daniel, a no adaptarnos, a no amoldarnos, a no imitar los hábitos, las costumbres, la ideología de este mundo. Nos amoldamos a las conductas y costumbres de este mundo, por ejemplo, cuando estamos esclavizados al consumismo y al materialismo. Vivimos en una sociedad totalmente consumista, ¿no? Donde las personas corren atrás de lo último que tiene el mercado, del último auto, del último celular, de lo último que esté de moda. Y las personas se endeudan, sacan tarjetas de crédito, no la pueden pagar, sacan otra para pagar la que ya deben, y viven esclavizados y viven totalmente sumergidos en esta cultura que es diabólica y que lleva a las personas a vivir endeudados, y que toda su vida gira en torno a las riquezas y en torno al materialismo. Nosotros sabemos que el desear estar mejor económicamente, un mejor trabajo, todo eso no es pecado, pero se convierte en pecado cuando nuestro Dios pasa a ser el dinero, cuando nuestro Dios pasa a ser las cosas materiales y Dios queda en tercero, cuarto, quinto, décimo plano en nuestras vidas. También nos amoldamos a las costumbres de este mundo, cuando vivimos sujetos bajo la superficialidad de las redes sociales. Hoy en día, si una persona no está visible en una red social, prácticamente no existe. Si una persona no tiene una red social, para el mundo de hoy, prácticamente sos un desconocido. Entonces, volvemos a lo mismo. Tener redes sociales no es pecado. Sin embargo, el estar esclavizados a la superficialidad de lo que implica seguir la corriente o la costumbre o la forma de hablar, la forma de comunicar a través de las redes sociales, si seguimos esa forma, terminamos esclavos. Eso sí, termina siendo pecado. Porque comenzamos a seguir los estándares de belleza que el mundo te impone. Vemos mucha adoración al cuerpo en las redes sociales, ¿no? A la imagen. Vivimos en una era donde la imagen es todo, donde las pantallas es todo, donde las personas no son iguales en vivo y en directo que como se presentan en las redes sociales. Donde a veces vemos una persona casi perfecta, ¿no? Pero personas que terminan adorándose a sí mismas muchas veces, mostrando una imagen que no son. Y lo peor de todo es que en vez de seguir los principios y las leyes morales que Dios nos da en su palabra, miles de personas terminan ahí mimetizadas, terminan subordinadas, terminan comportándose no como Dios lo dice, sino como el influencer de turno lo impone. ¿Sí? Nuestras opiniones se basan en lo que dijo fulano, porque tiene 1 millón de seguidores. Nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de hablar, lo que nosotros anhelamos tener en la vida, es lo que tiene esa persona que parece tan feliz y tan famosa. Sin embargo, nuestro estándar
de belleza, de pureza. Nuestros sueños, todo debe estar guiado por lo que el Señor quiere para nosotros y no por lo que alguien nos imponga. Y menos si no tiene el Señor. Por dar ejemplos nomás. Dios nos manda a no vivir según las ideologías de este tiempo. ¿Cuántas ideologías han surgido en este último tiempo? ¿Sí? El feminismo, la ideología de género, han destruido nuestra sociedad. Hoy las personas no saben si son perros, si son gatos, si son una casa. No saben si casarse con una casa, con una caja, con un muñeco. Hoy los chicos no saben si son hombres, si son mujeres, si son un ente. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha dejado llevar y amoldar por lo que Satanás ha impuesto. Y lo más triste que muchos cristianos también han ido tras esas corrientes. Nuestras conductas y costumbres no deben estar amoldadas a lo que dicte este sistema, sino que debemos ser personas que tengan convicciones claras, saber por qué hago lo que hago, pienso lo que pienso y basarme en lo que dice la palabra de Dios, aunque vayamos en contra de la corriente de este mundo. Como comenzamos diciendo, el resultado de pasar tiempo con Jesús es que todos notarán que sos diferente a los demás. Y esto se verá reflejado en una vida próspera en todas las áreas de tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones personales, interpersonales. Dice el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Esto es lo que hace la presencia del Señor en nuestras vidas. Esto es lo que hace pasar tiempo con Jesús, que la gente, y sobre todo la gente que no conoce al Señor, te ve y dice, este es diferente. No lo sé, no sé qué tiene, pero tiene algo diferente. No hace lo mismo que hacen todos, ¿sí? No come lo mismo que comen todos, no ve lo mismo que ven todos, no escucha la misma música que todos escuchan, no va a los mismos lugares que van todos, no se viste igual como se visten todos. Cuando la presencia de Dios está con nosotros o cuando la presencia de Dios está con vos, se te nota. Las personas lo notan. Y tu buen testimonio es de gran influencia en el entorno donde estás. ¿Cuántos recuerdan la historia de José, no? Génesis 39 narra la llegada de José a Egipto después de haber sido vendido como esclavo a Potifar por sus propios hermanos. ¿Y saben qué pasó con este jovencito? Cuando él llegó a Egipto y Potifar lo compró como esclavo, a pesar de esa situación difícil en la que José se encontraba, él se atrevió a ser diferente. El favor de Dios acompañaba a José a donde él iba, haciéndolo prosperar aún frente a falsas acusaciones como fue la de la mujer de Potifar, ¿recuerdan? Que hizo que él terminara preso injustamente. Pero a mí me llama la atención cómo relata la Biblia y cómo ve Dios a José. En Génesis 39, 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. El versículo 3 dice, su amo vio que Jehová estaba con él. El versículo 21 dice, aún en la cárcel Jehová estaba con él y le mostró misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el versículo 23 dice, Jehová prosperaba a José en todo lo que él hacía. Qué notable, ¿no?
cómo se notaba la presencia de Dios en la vida de José, al punto que en los peores lugares, rodeado de los peores delincuentes y considerado como uno de los peores delincuentes, las personas comenzaron a notar que José tenía algo diferente, que José llevaba consigo la presencia de Dios. La presencia de Dios en la vida de José significó que muchas personas, si ustedes terminan de leer la historia de José, que muchas personas sobrevivieran a una gran hambruna que hubo en Egipto. Y no solo que fue bendecido Egipto, sino que fueron bendecidas las naciones que estaban alrededor de Egipto. Y por sobre todas las cosas, la misma familia de José fue bendecida. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Qué estarán viendo los demás en nosotros? ¿Se nota la presencia de Dios en nuestra vida? ¿O somos uno más del montón? En el trabajo, ¿sos uno más del montón o sobresalís? En el colegio, en la facultad, en tu familia, ¿estás siendo de bendición o sos uno más del montón? ¿Te adaptás así como el camaleón que cambia de color según la ocasión? ¿Te adaptás según la ocasión a la forma de hablar de ese entorno? Entonces, si todos dicen chiste de doble sentido, vos te reís y bromeás y se te escapa alguna que otra mala palabra por ahí, ¿o sos diferente? ¿Sí? En tu forma de hacer negocios, ¿sos igual que los demás o sos diferente? Y así podemos ir área por área de nuestra vida. El Señor nos dice, no se amolden, no tomen las costumbres de este mundo. Antes bien cambien su forma de pensar, para que de esta forma cambie su manera de vivir. Porque nuestra forma de pensar determina la forma en que nosotros vivimos. Entonces, en este primer punto vimos que las personas se dan cuenta cuando vos pasas tiempo con Jesús. Pero también, ¿saben quién más se da cuenta cuando vos pasas tiempo con Jesús? Cuando pasas tiempo con Jesús, Satanás se da cuenta. Y Satanás lo sabe. La construcción del ferrocarril africano de Uganda en 1898 trajo aparejado varias dificultades. Una era el terreno, otra era la malaria. Imagínense un ferrocarril construyéndose en el medio de la selva africana. Otro era el conflicto obrero. Otro era el conflicto que había entre las etnias. Ustedes saben que entre las etnias allí en África permanentemente están en guerra, ¿no? Sin embargo, ninguno de estos problemas a la hora de construir el ferrocarril fue tan, pero tan complejo y tan grande, y ninguno de estos conflictos causó tantas muertes como las que llevaron a cabo 2 leones que mataron y devoraron a su antojo a más de 30 empleados durante 9 meses. Algunos dicen que llegaron a ser 100 empleados por lo menos, pero la cifra oficial habla de más de 30. Ahora estos 2 leones, devoradores de hombres, porque por lo general los leones no matan a seres humanos, pero estos 2 leones se hicieron famosos porque perpetraban sus ataques principalmente a la noche, aprovechando la oscuridad total para asaltar los campamentos de trabajadores de ferrocarril, llevándose a sus víctimas, ¿saben cuándo? Mientras dormían. Y si es una película de esto, una película viejita ya, sobre estos 2 leones. Cuando los empleados dormían en sus campamentos, aparecían estos 2 leones en el medio de la oscuridad y se llevaban a las rastras al primero que encontraban durmiendo. Y esto me trajo a la mente lo que dice la Biblia en 1 Pedro 5:8. Yo se los leo en la versión Dios habla hoy, dice:
sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Les suena, no? El diablo ataca a los que se duermen. Anda como un león rugiente, viendo quién está distraído. Por eso Jesús advirtió a sus discípulos: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Cuando pasas tiempo con Jesús, en comunión con Él, tenés autoridad espiritual para vencer las tentaciones y cualquier acechanza del diablo. Tenés poder para vivir en santidad. Y el diablo no puede hacerte daño. La palabra del Señor dice que los que son hijos de Dios, el maligno no los toca. Sin embargo, cuando no oramos, no leemos la Biblia, cuando perdemos la comunión con Dios, ya no nos congregamos. Cuando nos da igual amoldarnos a este mundo, a sus costumbres, ¿saben lo que sucede? Comenzamos a dormirnos espiritualmente y somos blancos fáciles del diablo, quien busca destruirnos sin misericordia, al igual que estos leones que atacaban durante la noche cuando todos dormían. Dice Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué cosa hemos oído? Hoy estamos oyendo la palabra del Señor. Hemos oído acerca del Evangelio, hemos oído acerca de la nueva vida que Cristo da, pero es necesario que con diligencia, sin dormirnos, sin distraernos, atendamos a esto. No sea que nos deslicemos, dice la advertencia que Dios nos da en este versículo. Y este pasaje nos advierte sobre el peligro de desviarnos y perder el rumbo de nuestra vida espiritual. Y compara nuestra vida espiritual con un barco que es llevado por la corriente. Y este deslizarse que tiene esta embarcación no es violenta. ¿Alguna vez se han metido al río, al agua o la misma pileta y han flotado, han cerrado los ojos y ustedes estaban al medio ahí de la pileta y cuando se dieron cuenta chocaron contra una de las paredes? A mí me ha pasado muchas veces. Pero no hubo violencia de olas que me arrastraron. No hubo un tornado, ni un huracán, ni que... No. Pero el agua tiene pequeñas olas. Por eso los barcos le ponen anclas. Porque esas pequeñas olas comienzan a hacer que de a poquito la embarcación vaya cambiando el rumbo. A tal punto de que si el ancla no está puesta, esa embarcación puede terminar en el medio del mar, envuelta en una tormenta que lo destruya. Esta es la idea de este pasaje. No sea que nos deslicemos. Prestemos atención, No nos durmamos porque el diablo también sabe quiénes son los que están débiles. El diablo sabe los que están durmiendo. Saben los que tienen una doble vida. Porque acá en la iglesia todos somos santos, ¿no? Porque nuestra forma de hablar puede ser muy correcta. Sin embargo, el diablo sabe quiénes somos cuando nadie nos ve. ¿Sí? Y esto nos quita autoridad espiritual. Cuenta una historia en el libro de los Hechos que un grupo de personas salió a liberar endemoniados. Y en una ocasión se encontraron con una persona poseída y le dijeron: en el nombre de Jesús, de ese que predica Pablo, deja a esta persona en libertad. Y los demonios, ¿saben qué hicieron? Le dijeron: mirá, a Pablo lo conozco, a Dios lo conozco, ¿y ustedes quiénes son? Y dice que esa persona poseída se abalanzó sobre esta gente y tuvieron que salir huyendo, casi desnudos, porque esta persona endemoniada destrozó su ropa. ¿Sí?
y salieron avergonzados. Entonces vemos que podemos conocer la Biblia, podemos conocer lo que Dios dice, pero si no vivimos lo que decimos nosotros que creemos, el diablo se nos mata de risa, porque no tenemos autoridad espiritual. Y somos llevados como ese barquito a cualquier lugar. Y no nos damos cuenta, y esto es lo más triste, que no nos damos cuenta que ya el Señor no está con nosotros. Así como le pasó a Sansón. ¿Se acuerdan Sansón? Jugó tanto con el ministerio que Dios le había dado, jugó tanto con la presencia de Dios, que la palabra dice, mas Sansón no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él. Qué triste, ¿no? Que no nos pase esto, que un día no nos demos cuenta y estemos tan lejos del Señor, que seamos un títere en la mano del diablo, que seamos un juguete como fue Sansón para los filisteos. Cuando pasas tiempo con Jesús, la gente lo nota. El diablo lo sabe, pero el Señor también lo sabe. Cuando pasas tiempo con Jesús, Dios lo sabe. Y a diferencia de lo que hace el diablo, que ha venido para matar, para destruir, ¿saben lo que hace Dios? Cuando pasas tiempo con Jesús, Dios puede bendecirte como no te lo imaginas. Dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y fíjense lo que dice este versículo. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, aún sin buscar sus bendiciones, su favor, Dios te bendice. Dios te bendice y la gente también lo ve. Porque dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Lo ve tu jefe, lo ven tus profesores en la facultad, lo ve tu señora, lo ven tu pariente, lo ve tu vecino. Todo lo ven. Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Si te propones a buscar al Señor, ¿sabe qué dice el Señor? Que si lo buscas de todo corazón, Él se va a revelar a tu vida. Él se va a revelar a tu vida. Porque el que busca al Señor, lo encuentra. Amén. Obedecer a Dios trae como consecuencia que su bendición y su prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas puedan ser derramadas sin límites. Dice el Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Somos como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. En la versión Reina Valera dice que seremos como árboles plantados junto a agua de reposo y todo lo que nosotros hagamos nos saldrá bien. Es impresionante cómo el Señor bendice a quien le busca de corazón. Y la gente lo nota. Y el diablo lo sabe. Y Dios también lo sabe. Por eso bendice. Y si nosotros hubiéramos pecado y nos hubiéramos alejado del Señor, todavía estamos a tiempo de volver. Antes que sea demasiado tarde. Porque Dios es misericordioso. Y quiere que cambiemos nuestra forma de vivir. Cuando pasas tiempo con Jesús, la gente lo nota y sos de bendición para ellos con tu buen testimonio. Cuando pasas tiempo con Jesús, Satanás lo sabe y no puede alejarte de Dios para destruirte. Cuando pasas tiempo con Jesús, Dios lo sabe y sus bendiciones fluyen sin obstáculos sobre tu vida.
así como Pedro y Juan, que todos los que lo veían quedaron asombrados y se sorprendían, que cuando nos vean a nosotros puedan decir, estos hablan así, viven así, se comportan así, porque han pasado tiempo con Jesús. Amén. El Señor nos anima en esta noche a tomar una decisión firme en nuestras vidas. Así como lo hizo Daniel, se propuso en su corazón a no contaminarse. La decisión de esta noche que tenemos que tomar es proponernos en nuestras vidas realmente que Dios sea nuestro Señor. Que Él tome las riendas de nuestro barco. Que Él sea el piloto de nuestras vidas. Para que realmente las bendiciones del Señor puedan fluir sin libertad en nosotros. Y si nos hubiéramos alejado del Señor, si nos hubiéramos olvidado del propósito que Él tenía para nuestras vidas, hoy es tiempo de volver a Él. Hoy es tiempo de arrepentirnos, de pedirle perdón y de convertirnos, como dice la palabra de Dios, de nuestros malos caminos. Y convertirse implica que si yo iba para allá, mi vida da un giro tan grande que ahora voy para el otro lado. Y vas a ver cómo el Señor va a bendecirte. Y vas a ver cómo el Señor te va a hablar si lo buscas de corazón. Y vas a ver cómo la gente va a notar que el Señor está con vos. Nueva vida en Cristo, alcanzando la familia para Dios. Nueva vida en Cristo, alcanzando la familia para Dios.